Muy bien, bueno, pues buenas noches a todos y bienvenidos a otra sesión más de el Journal Club. El día de hoy, pues toca presentar un tema que por ahí ya se había mencionado, ya lo habíamos tocado a lo mejor de una manera un poco más indirecta, pero el día de hoy primero muy buenos cardioanestesiólogos, pero también excelentes amigos van a presentar la sesión del día de hoy. Vamos a empezar el doctor Enrique Paz, el doctor Rosenberg Alborg, son cardioanestesiólogos, como ya lo comenté, les tocará el día de hoy deleitarnos con este tema que va a ser bastante productivo seguro. Quique, te cedo la palabra, muchas gracias Ros, muchas gracias Enrique, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Solo confirmen si ven la pantalla. Se veía hace un rato, Ahí. ahí se ve. Pero no me Perfecto. ven a mí, ¿o cómo? Perfecto, Perfecto. ahí se ve muy bien la pantalla completa, Quique. Muy bien, bueno, pues buenas noches. Gracias por la invitación a estas dinámicas que seguimos teniendo. Entonces, pues hoy se nos ocurrió hablar un poco de la ecocardiografía en el perioperatorio de cirugía cardíaca, que es quizá una de las estrategias no nuevas, pero sí necesitamos llegar a este nivel de expertise, de dominio, adaptarlo a nuestros nuevos protocolos o adaptarlo a nuestro protocolo y echar mano de ella para mejorar nuestros resultados. Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes. Entonces quiero empezar con esta serie de recortes de publicaciones, solo mencionando que el ultrasonido, que obviamente no es algo nuevo y que tampoco es algo que cura, simplemente es una aplicación clínica que debe de ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Entonces no es algo tan nuevo, ya existen muchas publicaciones en cuanto a la asistencia o a la ayuda en esta toma de decisiones. Tenemos así entonces ya bastantes publicaciones que hablan al respecto. Y como todo, pues están basados estos abordajes en protocolos y sistemas organizados que como objetivo tienen el abordaje y la detección de diferentes alteraciones. Sirvas entonces como un asistente más de la clínica. No sustituye obviamente la clínica, pero sobre todo se va a adicionar, como lo dice en esta publicación de algunos años, como el quinto pilar de la clínica, ¿no? Aparte de la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, pues ahora está la insonación, que nos van a ayudar a ser más precisos y a mejorar nuestros diagnósticos, ¿no? Y está bien determinado como un estudiante bien entrenado en el uso de ultrasonido puede tener resultados de mayor impacto que muchos que solo se basan en la clínica o en las maniobras clínicas y la experiencia o su expertise. Entonces sí, ya está muy bien determinado como la asistencia de la sonografía pues nos va a ayudar a mejorar nuestra toma de decisiones, ¿no? Se va a adherir a los principios generales del abordaje en el paciente crítico. El mismo abordaje puede servir como una guía y en todos los pasos del abordaje del estado de un paciente clínico, pues va a tener cierta asistencia, ¿no? Y va a jugar un papel importante en cada uno de estos pasos. Así tenemos la evaluación inicial, la reanimación, el ABCDE, en el cual en la vía aérea pues nos sirve el ultrasonido desde evaluar vías aéreas difíciles o corroborar una correcta intubación o posición del tubo, sumamente importante en la ventilación para determinar algunos síndromes pulmonares y en la circulación, que obviamente es lo que nos trae un poco aquí, pero también sirve para
los accesos vasculares, asistencia en los accesos vasculares y el ultrasonido cardíaco o las evaluaciones de choque o de trauma abdominal, como es ya los protocolos bien establecidos del FAST. En el déficit neurológico igualmente nos va a asistir a llegar a mejores diagnósticos en ecografía transcraneal o en el diámetro de la vaina del nervio óptico, como es una evaluación neurológica. Y también hasta está descrito en esta última evaluación del paciente en estado crítico, pues en exposición y en mantenimiento, pues se pueden detectar ciertas fracturas a través del ultrasonido, que no es específico, pero también nos puede ayudar. Entonces es nada más esta como introducción del uso que ha venido teniendo, de cómo impacta en nuestros diagnósticos y cómo debemos de tener muy claro que nos va a ayudar en la toma de decisiones. Entonces la pregunta es si la historia clínica y el examen físico, el examen clínico, nos hará exactos solo si lo usamos para nuestras evaluaciones. Y yo creo que la respuesta es no en la mayoría de los casos. Sí necesitamos tener esta mente abierta, tomar estas aplicaciones tecnológicas para mejorar nuestras habilidades, nuestros conocimientos y el abordaje clínico, y con esto mejorar los resultados que tenemos con nuestros pacientes. Una de las estrategias o protocolos ya también muy bien descritos es el POCUS, Point of Care Ultrasound, que no es otra cosa más que este acceso del ultrasonido muy cerca del paciente, con esta practicidad que nos hace tener la herramienta muy cerca del paciente, y que es indispensable para la toma de decisiones, nos ayuda en la toma de decisiones. Se adiciona a la clínica, como lo hemos estado manejando, como lo hemos estado mencionando, y con esto nos va a dar mejor seguridad en los diagnósticos y en el manejo. Al adicionar el ultrasonido va a disminuir los riesgos y las complicaciones y va a mejorar los resultados, mejora las habilidades clínicas, o sea, hace más preciso tanto la evaluación de ciertos diagnósticos que no están aún bien determinados. Cuando tenemos duda entre dos diagnósticos, obviamente el ultrasonido nos puede ayudar muchísimo. Y uno de tantos abordajes como es el manejo de líquidos está perfectamente bien descrito, que es superior el manejo de líquidos guiados por ultrasonido que cualquier otra de las estrategias clásicas o tradicionales, ¿no? Con todo esto, pues una de las cosas importantes es que va a reducir la estancia hospitalaria y los costos. Ya en pediatría existe, esta me la pasó Ross, y a ver si no la duplica él. Es muy nueva, del 2021, junio del 21, en donde también existe ya un abordaje POCUS para el paciente pediátrico con choque indiferenciado. Recordar que estamos hablando aún ahorita solo de la evaluación ecocardiográfica a nivel general del paciente crítico, ¿no? Puede hablarse en urgencias, en el quirófano y en las terapias intensivas. Entonces, con este abordaje o este protocolo o algoritmo basado pues, por sistemas, podemos llegar con mayor rapidez a un diagnóstico y con esto mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Si tenemos muy bien descrito la evaluación pulmonar, guiándonos por ciertos objetivos, tenemos en la parte de abajo qué vistas o qué proyecciones nos pueden ayudar a encontrar si tiene alteraciones pulmonares, si tiene alteraciones cardíacas, hablando de una valoración del ventrículo izquierdo, a 2 ventanas, 4 cámaras, tratando de llegar a diagnosticar alteraciones en la función ventricular. En el caso de choque hipovolémico, la evaluación de la vena cava, buscar hemorragia, como ya vimos que lo hace el FAST también, en este caso en el apartado de POCUS abdominal y POCUS craneal. Entonces, con todo esto, obviamente nos ayuda, es un abordaje adicional para nuestros pacientes que están en estado crítico. Y entonces, con esta introducción, vamos a hablar
de dos publicaciones. La primera es una propuesta que hacen estos autores de la Escuela de Medicina de Boston, en Harvard, y habla de un algoritmo simplificado para la evaluación perioperatoria de hipoxia e hipotensión, ¿no? Le llaman Salvation, y esto es obviamente guiado o auxiliado por el ultrasonido. Tiene ciertas ventajas, como refiere en la publicación. Las ventajas en la evaluación ecocardiográfica de la hipoxia y la hipotensión puede ser una herramienta muy importante para poder concluir qué diagnóstico tiene nuestro paciente en estado de hipoxia o hipotensión, o sea, cuál es la causa de la hipoxia y la hipotensión cuando esta etiología no es muy clara. Sin embargo, refiere muy bien que faltan consensos sobre el papel importante que juega la ecocardiografía durante la evaluación perioperatoria de la hipoxia y la hipotensión. Y una de las ventajas es que estos nuevos algoritmos pues, se van a basar en mecanismos fisiopatológicos, lo que no aborda o lo que no contemplan algunos otros protocolos diagnósticos ecocardiográficos porque están en otros escenarios, un escenario en un consultorio, un escenario con un paciente que no está en estado crítico, pues evidentemente no necesita tanta conocimiento del escenario como los que se presentan en urgencias, en terapia o en el quirófano, en donde el estado fisiopatológico del paciente influye muchísimo sobre las causas y nos orienta mucho. Estos enfoques o estos protocolos están basados en la evaluación multiorgánica, son secuenciados y están focalizados punto por punto, como vimos el algoritmo anterior de pediatría. Otra de las ventajas durante el perioperatorio, pues es que tenemos un acceso muy rápido, muy fácil del eco, ya sea en la sala de preanestesia, en el quirófano, en terapia intensiva, podemos acceder a un ultrasonido, en teoría, de la manera muy rápido, y eso es una ventaja fundamental, a diferencia de que si necesitamos algún otro estudio como resonancia o tomografía, en la cual tendríamos que llevar al paciente, o en hemodinamia, tendríamos que llevar al paciente a estas otras salas, poniendo en juego un poco más el estado del paciente. Está descrito igual que reduce hasta el 35% de los gastos médicos de ecocardiografía perioperatoria, ya que tiene mayor certeza diagnóstica. Evita estas interconsultas que pueden ser tardadas, que no siempre llegan tan rápido de otros especialistas. Disminuye los costos de estos otros estudios, ahorrando el tiempo y los estudios en sí. Menores complicaciones, y el caso clásico bien descrito es accesos vasculares. Existen muchísimos más riesgos de perforar cuando se hace un acceso vascular a ciegas versus cuando está orientado a través de un ultrasonido. Entonces, con esto disminuimos complicaciones, entre muchas otras ejemplos que podíamos mencionar, y entonces con esto va a reducir la estancia hospitalaria también. Tiene ciertas limitaciones, ya que a pesar de que hay mucha evidencia, como le hemos mencionado, mucha evidencia que demuestra que es muy rentable el uso de ecocardiografía perioperatoria, además de que estas sociedades de anestesia y de anestesiólogos cardiovasculares pues también promueven el uso de ecocardiografía transesofágica y transtorácica. Sin embargo, el impacto en cuanto a la morbilidad y la mortalidad aún ha sido limitado. Y es limitado, y lo vemos nosotros en nuestro ambiente, debido a dos grandes circunstancias. Uno, la implementación restringida. No está implementado de manera protocolaria, sistematizada. A veces se usa, a veces no se usa. A veces se usa, pero no se confía tanto. Y entonces esto ocasiona que haya un poco de restricción en cuanto a poder medir los resultados, ¿no? Y el otro punto es que hay falta de consenso sobre este papel que juega, o sea, creerle a las evaluaciones en cuanto a basadas en el ecocardiograma, que nos puedan llegar a
ayudar o auxiliar en los diagnósticos perioperatorios de hipoxia y hipotensión en estos pacientes en estado crítico. Entonces, son las dos principales limitaciones que obviamente las vemos nosotros, ¿no? ¿Y cuál es el horizonte o el futuro que se propone? Pues sí, estas sociedades, junto con otras sociedades como las de ecocardiografía americana, pues mencionan que se necesitan programas para certificar a los médicos que están involucrados en el perioperatorio a que se certifiquen o se capaciten en el diagnóstico guiados por POCUS para el manejo de la hipotensión y la hipoxia en cualquiera de los entornos, desde el preoperatorio, durante el quirófano y en las terapias, ¿no? Y estos autores creen que la incorporación del examen de ultrasonido adicionado a lo que siempre debe ser, que son los síntomas clínicos, más la fisiopatología subyacente, o sea, el ambiente o el escenario que vive este paciente en estado crítico, pues van a aumentar o a mejorar el pensamiento crítico para alcanzar esta diferenciación de los diagnósticos y con esto actuar de una manera más rápida. He mencionado la palabra tiempo de varios modos, como ellos lo refieren, ya que uno de los puntos importantes es el tiempo. Qué tan rápido podemos utilizar este ultrasonido para llegar a hacer diagnósticos. Ellos proponen un algoritmo simplificado que esté basado en la evaluación de la hipoxia y la hipotensión y utilizan 3 pasos fundamentales: la evaluación de la contractilidad, la evaluación de la poscarga y la evaluación de la precarga. En situaciones en las que el tiempo es prioritario, vuelve a mencionar la palabra tiempo, ya que es como una de las ventajas que ellos promueven de estos protocolos. Y tienen como objetivo a los médicos que están involucrados en todo este proceso perioperatorio, ya sean los cardiólogos, cirujanos sin duda, los anestesiólogos y los médicos intensivistas que están en las terapias o en urgencias también, ¿no? Tratando de llegar a estos diagnósticos. El primer paso, que es la evaluación de la contractilidad y la poscarga, pues en cuanto a la contractilidad, sugieren la evaluación cualitativa, o sea, visual, o utiliza mucho la palabra eyeballing, que es así como, o sea, hay una evaluación rápida, visual, sin tanta medición, de la evaluación del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho en cuanto a la forma, al tamaño y a la función de estos. Y sí menciona también algunas evaluaciones semi-cuantitativas que vamos a ver, ¿no? Como sugerencia y como para tratar de reforzar los diagnósticos que hace rápidamente la evaluación cualitativa. En este caso, en cuanto a la contractilidad, sugieren las vistas para externar en eje corto y largo y la apical de 4 cámaras, así como la subcostal igual de 4 cámaras que se ven ahí. Obviamente esto no es en un escenario prácticamente, se puede utilizar en el quirófano, pero pues por obvias razones en un tórax abierto con esternotomía, pues obviamente pueden complicar, pero se podrían guiar de otras sondas como transesofágica, ¿no? En cuanto a la evaluación del ventrículo izquierdo, sugiere que hay que medir o hay que evaluar el tamaño, y esto se puede hacer midiendo el área al final de la diástole del ventrículo izquierdo, al igual que el área al final de la sístole. Hay que evaluar la función, y esto lo hacemos evaluando el engrosamiento de la pared y evaluando la fracción de acortamiento. Ya tenemos ahí muy claro cuáles son las escalas para evaluar si el paciente tiene una fracción de eyección disminuida con una función grave del ventrículo izquierdo. Y estas evaluaciones, tanto del área del ventrículo como del engrosamiento de la pared y la fracción de acortamiento, nos van a dar información diagnóstica rápida de lo que está presentando el paciente, pronóstico si es que no podemos mejorar las condiciones en ese momento, pero sobre todo, y lo que nos involucra a nosotros, pues es que nos pueden dar información acerca de cómo vamos a manejar a nuestro paciente y, si tenemos tiempo, reevaluar después de nuestra terapéutica, ¿no? Refiere ahí que existe evidencia de que esta evaluación del ventrículo izquierdo, de esta medición del engrosamiento y la fracción de acortamiento,
pueden ser tan eficaces como el método Simpson y la evaluación cuantitativa, o sea, la evaluación un poco más, con más pausa, con más tiempo y con una medición obviamente más precisa y con otros equipos quizá. La función global del ventrículo izquierdo se evalúa o sugiere que se evalúe la fracción de acortamiento, que son los cambios en el radio en el diámetro interno del ventrículo izquierdo. Sugiere el eje largo para esternal al final de la diástole y al final de la sístole en modo 2D y modo M, y establece ahí 25% para el cambio de radio en modo M o más del 18% de cambio en modo 2D, como diagnósticos de que hay alteraciones en el ventrículo izquierdo. Es menos confiable, es una de sus desventajas, si se realiza solo en un plano y para evaluar la precarga y la poscarga. Otra de las sugerencias que hace es evaluar el punto E, que le llama el punto E como esta distancia que existe entre el tabique interventricular y la valva. Y entonces que esta debe de ser muy corta porque casi lo llega a tocar, pero cuando hay disfunción del ventrículo derecho, esta distancia se aumenta y cuando es más de 7 milímetros, predice que hay función izquierda deficiente, ¿no? Aunque refiere ciertas limitaciones, como cuando el paciente presenta valvulopatía mitral o hay regurgitación aórtica grave, esta medición puede estar alargada y no precisamente significar que el ventrículo izquierdo esté afectado. En cuanto a la evaluación del ventrículo derecho, habla del análisis del movimiento de la pared septal, ya que sabemos obviamente que el ventrículo derecho tiene una interdependencia con el ventrículo izquierdo, pues obviamente lo más importante para saber cómo está la función del ventrículo derecho es evaluar el movimiento de la pared interventricular. Lo sugiere con proyecciones parasternal en eje corto. Hay que evaluar perfectamente la fisiología del movimiento del ventrículo derecho y si se tiene tiempo, refiere que podemos utilizar medidas cuantitativas adicionales que confirmen lo que estamos viendo de esta disfunción en la movilidad de la pared o cuantificar aún más la gravedad de la disfunción del ventrículo derecho con estas otras mediciones cuantitativas, que ahí sí los ecocardiografistas nos podrán ayudar. Otra de las técnicas para evaluar la función del ventrículo derecho es la evaluación del anillo tricúspide, que se puede utilizar para evaluar la función sistólica longitudinal del ventrículo derecho, la excursión sistólica del anillo tricúspide cuando es más de 1.6 centímetros se considera que está en el límite normal inferior. Y ahí nos ponen varias tablas en relación a cuáles son los abordajes ecocardiográficos, las proyecciones, cómo se debe de movilizar el transductor, qué es lo que se debe de buscar, cuáles son las estructuras que se van a observar y la posición o algunos tips que dan en cuanto a si se le pide al paciente que respire. Evidentemente, recordar que estamos hablando de cualquier paciente en estado grave, no necesariamente en el quirófano, ¿no? Y se pueden evaluar entonces todas estas estructuras con esos abordajes para la evaluación del ventrículo derecho. Esto es la poscarga, ¿no? Hay que identificar las causas de hipoxia e hipotensión como una de las principales causas es la disminución de la poscarga y refiere que como el ventrículo derecho es una cámara de paredes muy delgadas, es muy sensible a la poscarga, a la alta poscarga, y conduce a una disfunción del ventrículo por sobrecarga de volumen o de presión, que esto inmediatamente lo va a hacer que aparezcan alteraciones, ¿no? Y el dato importante es el aplanamiento del tabique interventricular, que se va a producir ante la sobrecarga del volumen o del aumento de la presión del ventrículo derecho, y que va a formar en el ventrículo izquierdo una forma de D al hacer el abordaje del área al final de la diástole. Son muchas anotaciones muy técnicas, ¿no? Solo los voy a mencionar, al final creo es mejor las conclusiones. En este abordaje de la poscarga, pues también podríamos llegar a hacer diagnósticos
con estos abordajes, con estas proyecciones, como taponade, que es como la causa de disminución de la poscarga, embolismo pulmonar y neumotoras a tensión, ¿no? Entonces está muy bien estructurado qué características vamos a encontrar, cuáles son algunas mediciones que podemos hacer muy rápidas para llegar a hacer estos diagnósticos diferenciales. Esa fue la poscarga. Y luego el paso 2, que es la precarga, en donde hay que evaluar la hipotensión, que nos explica cuando tenemos hipotensión de un diagnóstico no claro, rápidamente tenemos que evaluar la precarga. Y esto se hace midiendo o estimando el volumen, y lo hacemos evaluando el tamaño de los ventrículos, desde proyecciones apicales de 4 cámaras y parasternal, la evaluación de los músculos papilares, el área del ventrículo al final de la diástole y de la sístole, que estas dos, tanto los músculos como el área del ventrículo, se pueden evaluar haciendo un abordaje parasternal de eje corto. Por ejemplo, dentro de la precarga, el diagnóstico de hipovolemia se puede hacer básicamente midiendo el área al final de la diástole del ventrículo, y cuando está disminuida, como se ve aquí, pues nos da el diagnóstico de hipovolemia, ¿no? Y así tenemos varias características muy claras y rápidas para la evaluación. Más de la precarga, también se puede hacer estimación de los líquidos mediante la evaluación de la vena cava inferior en proyecciones subcostal, y cuando la vena cava inferior es menor de 2 centímetros de diámetro y el colapso a la inspiración es de más del 50%, pues suele diagnosticar una reducción de la precarga, ¿no? Algunos otros etiologías de la precarga disminuida o causas de la precarga pueden ser pérdida de sangre oculta, acumulación de líquido peritoneal, pericárdico, pleural, que también podremos evaluar con base en un abordaje FAST o IFAST más extendido de todos los cuadrantes de la cavidad abdominal. Y si sospechamos de que existe líquido libre en el tórax, pues desde ahí, desde la cavidad abdominal, podemos hacer proyecciones guiadas hacia el tórax y llegar al mismo diagnóstico. Estos son otros abordajes o posiciones en la cual tenemos o podemos hacer estos diagnósticos. Evaluamos estas estructuras, vemos las características de estas estructuras, y con esto podemos llegar rápidamente a hacer diagnóstico diferencial. Y el paso 3, que es la evaluación de la hipoxia, en el cual obviamente se basa haciendo abordajes del tórax, de las proyecciones pulmonares, sugiere de forma bilateral en la parte anterior del tórax, y los hallazgos básicamente van a depender de este deslizamiento pulmonar, de este movimiento de vaivén, que hablan como de ¿cómo se llama? De olas en la playa. Y te puede buscar también consolidaciones pulmonares como una etiología más de la hipoxia, la presencia o no de neumotórax a tensión en ausencia de este deslizamiento pulmonar, y se pueden hacer otros hallazgos ecocardiográficos asociados que pueden ser causa de hipoxia, como son el ventrículo izquierdo hiperdinámico, la vena cava inferior dilatada y la reducción del área del ventrículo al final de la diástole. Ahí tenemos nuestra proyección pulmonar sobre el tórax, tratando de buscar estas líneas de marea o no, si no están presentes, ¿no? Que nos pueden hacer diagnósticos. Y bueno, el objetivo básicamente de toda esta publicación es demostrar cómo un proceso, un protocolo ordenado, sistematizado, pensando en pocos diagnósticos, pero ayudando a hacer diagnósticos diferencial, nos pueden auxiliar para cortar el tiempo del diagnóstico y con esto favorecer el estado y el pronóstico del paciente. Y entonces propone esta estrategia o este protocolo como un programa de educación multimodal, o sea, difundirlo basado en algoritmo simplificado, que es este
que están promoviendo, este algoritmo simplificado para la evaluación de la hipoxia y la hipotensión perioperatoria, impartir el conocimiento básico y desarrollar el flujo de trabajo, o sea, primero dar los conocimientos teóricos, evidentemente al estudiante someterlo a la práctica clínica, a la práctica del trabajo, para con esto mejorar sus habilidades motoras, que son el diagnóstico basado en ecocardiograma. Y todo esto para adquirir conocimientos por módulos interactivos en línea y que se pueden adicionar con la práctica de habilidades motoras en simuladores, que es otra de las ventajas que tiene la ecocardiografía, que el entrenamiento no necesariamente debe de ser o puede ser en pacientes, poniendo en riesgo el paciente, sino basados en simulación. Estos modelos de entrenamiento pueden incluir ilustraciones, videoclips, preguntas dentro del módulo para mejorar la participación del estudiante y fundamentalmente como objetivo principal que el alumno aprende a integrar los hallazgos que está viendo en el eco con el escenario clínico, que creo yo es uno de los puntos más importantes para aprender, ¿no? Y hablo del alumno y no nos referimos a los alumnos de la facultad, ¿no? Sino todos podemos ser alumnos en este entrenamiento. Otra de las ventajas que refiere esta innovación o esta propuesta es que además de este protocolo Salvation, pues existen nuevos dispositivos portátiles que pueden ayudar a que esta implementación, que era una de las dificultades o de las desventajas que tenía el eco perioperatorio, hoy en día con estos nuevos dispositivos súper portátiles, como es el Butterfly, que para los que somos anestesiólogos y los vimos hace algunos meses, pues todos queríamos uno, este otro del G, que aunque en un inicio los portátiles eran de muy baja calidad, hoy en día tienen una resolución impresionante, como vemos ahí, con pantallas de muy alta calidad, y esto nos puede ayudar a hacer diagnósticos en la cama del paciente, como dice Pocus, y con esto ayudar a la implementación, que era una de las desventajas que tenía el uso del eco perioperatorio. Otra de las ventajas de estos nuevos sistemas es que tienen asesoría en línea, que eso lo refiere también a la publicación. Asesoría en línea, esto es en tiempo real. Yo hago un diagnóstico y un experto en otra parte que me da una asesoría en cuanto a la opinión que tiene de las imágenes que le estoy enviando. Obviamente se tiene que enviar un poco el contexto del paciente, pero es otra de las ventajas, ¿no? Además de que es un curso intensivo, uno compra el dispositivo y está adicionado con un curso que se evalúa y que se le da un certificado al término de este curso, ¿no? Entonces, el objetivo básicamente es sí difundir el uso del ultrasonido como una de las estrategias que van a ayudar a la clínica y al abordaje, a la toma de decisiones y al manejo. Entonces, la evaluación de los datos, que es otro de los puntos. Bueno, y si evaluamos todas, es lo que dice el artículo y los autores, si evaluamos todos los datos cuando empecemos a usar este protocolo Salvation, van a cambiar el diagnóstico, va a mejorar el manejo clínico, va a cambiar los resultados de la morbi y la mortalidad. Aún no se sabe, aún está en proceso de análisis y de investigación, que es una de las desventajas, pues que cómo se va a evaluar esta mejora, si es que así lo consigue este nuevo protocolo, cómo podría ayudar a disminuir la mortalidad, pero sobre todo cómo van a hacer el análisis de que sí está sirviendo este nuevo protocolo. Otra de las limitaciones es la motivación de los profesores, o sea, va a depender de que muchos de los profesores promuevan el uso del ultrasonido, al igual que en las instituciones. Se crean estas sesiones de capacitación para que todos los residentes y profesores se entrenen en el uso del ultrasonido con estas metodologías. O sea, no solo es el uso del ultrasonido, sino es el uso guiado por este protocolo o esta metodología. Hasta ahí menciona
el artículo. No sé si tengan algún comentario o pasamos a el otro artículo que ya es más específico de evaluación durante la cirugía cardíaca. Si quieres al siguiente, Quique. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. ¿Puedes dejar de compartir, Enrique, por favor, para compartir la mía? Gracias. Pues continuando con el tema de eco, eco en el perioperatorio de cirugía cardíaca, pues vamos a... no sé por qué no me deja compartir. Ahí está ya. ¿Se ve mi pantalla? Todo perfecto, Ros. Adelante. Perfecto, gracias. Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Solamente para completar un poquito el contexto que platicaba Enrique, ¿no? Esto no es innovación, ni moda, ni ganas de hacer algo más. Esto está perfectamente bien establecido hace muchos años. Una de las pruebas más claras es que el actual presidente de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, quien regula el quehacer de todos los ecocardiografistas, obviamente cardiólogos de adultos y pediátricos también, hoy en día es un anestesiólogo cardiovascular del servicio de anestesia del Hospital de Duke. ¿De acuerdo? Entonces, es una prueba muy clara acerca de el avance real que tiene el anestesiólogo en esta rama. Es decir, no hay improvisación actualmente dentro de del programa de anestesia cardiovascular americano y europeo. Necesita el anestesiólogo para poder graduarse, completar el curso y certificarse en ecocardiografía, no solo transesofágica, en ecocardiografía. Es decir, el anestesiólogo cardiovascular al terminar el entrenamiento tiene exactamente la misma competencia que un cardiólogo ecocardiografista para hacer los diagnósticos, los estudios y los diagnósticos, ¿de acuerdo? Entonces, pues no, esta es la felicitación que hace el servicio de anestesia cuando fue nombrado hace un par de años y ya sigue el doctor Swaminathan como presidente. Existen ya también unas guías para la realización completa del ecocardiograma transesofágico en niños portadores de cardiopatías congénitas, dentro de los cuales podemos describir, la gran mayoría obviamente son cardiólogos, ecocardiografistas, pero hay un par de anestesiólogos de estas guías, ¿no? Y bueno, otra prueba, la pregunta del mes, de este mes, de la Sociedad Americana de Anestesia en Cardiopatías Congénitas, en la cual pregunta, ¿no? El eco transesofágico, ¿qué tipo de eco transesofágico se hace en los pacientes sometidos a bypass cardiopulmonar portadores de cardiopatía congénita en los hospitales? Hay que recordar que somos parte de esta sociedad, pues prácticamente de toda América. Hay algunos españoles por ahí que también vienen, pero toda América formamos parte de los interesados en este rubro. Y bueno, seguramente por ahí son los que han votado que no se realiza, ¿verdad? Es un, como se dice por ahí, es un must obligado dentro de la cirugía de cardiopatías congénitas. Como bien decía Enrique, desafortunadamente en algunos lugares no se ha vuelto rutinario, pero debe serlo. Vamos a entrar en materia del artículo, solamente para comentar los dos autores, buenos amigos, ya desde hace algún tiempo, la doctora Wanda Miller, peculiar. Ella es americana, vivió algunos años en Puerto Rico y regresó a Estados Unidos. Estudió medicina, pediatría, cardiología pediátrica, ecocardiografía y después hizo anestesia y anestesia cardiovascular pediátrica. Y actualmente forma parte del staff del Texas Children como anestesióloga cardiovascular pediátrica y hace aparte el ecoestructural. Y el doctor Pablo Mota
Él es uruguayo, él se formó en medicina interna y terapia intensiva en Uruguay, luego emigra a Estados Unidos, donde hace anestesia en Cleveland Clinic, anestesia cardiovascular, y se traslada al Texas Children, donde se hace ahora anestesiólogo cardiovascular pediátrico y ecocardiografista también. Ellos dos son los que lideran el grupo de eco en cardiopatías congénitas perioperatorio, ¿no? Eco transesofágico perioperatorio en el Texas Children, y son los autores de este artículo. No es un artículo nuevo, es del 2012, es un artículo de revisión. Ya dijimos, proviene del Texas Children Hospital en Houston, y ellos nos dicen algunas generalidades, que desde finales de los 80 inicia el uso clínico de la ecocardiografía transesofágica en general, con fines diagnósticos para evaluación preoperatoria y monitorización durante algunas intervenciones. Sobre todo empieza a tomar mucha importancia durante el uso de procedimientos endovasculares. Nos habla un poco de la fisiopatología del falot, no me voy a detener, los defectos relacionados y algunas estrategias de manejo que ustedes saben más que yo de esto. El eco transesofágico, bueno, sirve para todas las modalidades, 2D, modo M, el Doppler, el strain, etcétera. Inclusive puede realizarse eco epicárdico transoperatorio cuando el transesofágico está contraindicado o cuando no se tiene la sonda. Ya hace algunos meses se vio un par de artículos en relación a esto. Lo que habla específicamente del uso de la ecocardiografía transesofágica en el falot son las aplicaciones transoperatorias, y podemos dividirla en dos fases. El momento previo a la circulación extracorpórea, en el cual hacemos un diagnóstico complementario. El paciente ya llega bien diagnosticado, inclusive muchas veces con cateterismo cardíaco, pero volvemos a hacer un diagnóstico y corroboramos algunos detalles anatómicos, evaluación basal de los defectos y sobre todo de la contractilidad biventricular. Verificamos que la punta de nuestros catéteres esté colocada donde nosotros deseamos. Inclusive la guía también para la canulación adecuada, tanto aórtica como bicaval. Y también, pues ya hablaba Enrique, también guía para manejo de volumen e inotrópico, sobre todo en la etapa previa a la circulación extracorpórea, donde este paciente es particularmente, se maneja con volumen mientras iniciamos la circulación extracorpórea. El artículo nos da una idea clara del abordaje anatómico previo a la circulación extracorpórea. Yo lo abordé de una manera un poquito diferente, no tanto. Simplemente es la manera en cómo yo hago el eco transesofágico de rutina. La manera más, o la manera que se sugiere cuando uno empieza a hacer esto, es hacerlo metódico, llegar a ubicarse en el 4 cámaras y a partir del 4 cámaras ir buscando el resto de las vistas, yéndose de manera progresiva. Terminamos con el medio esofágico, nos vamos con el transgástrico y luego el transgástrico profundo y luego regresamos por si queda alguna duda. Entonces es la manera en la cual habitualmente se aborda y son las imágenes del artículo. Entonces empezamos siempre con una vista medio esofágica, 4 cámaras, que se da en promedio una angulación entre 0 a 20 grados. Todos los pacientes son diferentes, hay que buscar la angulación adecuada. Y algunas de las características principales es, siempre debemos ver el pericardio y un poco más allá para descartar que haya derrame pericárdico, tratar de ver bien todas las paredes de ambos ventrículos y específicamente en la patología que ocupa el artículo, pues vemos la conexión auriculoventricular, buscamos en la comunicación interventricular la ubicación, el sitio específico, el grado de cortocircuito, el gradiente inclusive, algunas lesiones asociadas que se pueden ver aquí, el funcionamiento tanto de la válvula tricúspide como de la mitral. En el ventrículo derecho buscamos la forma y la función, vemos la función biventricular y podemos hacerla de manera un poquito más específica evaluando el desplazamiento anterior de la tricúspide y de la mitral, ¿no? Ya son parámetros bien establecidos en relación a esto. De ahí, estando exactamente en la misma posición mesoesofágica, avanzamos un poco los grados, entre 40 y 60, algunos a veces un poquito más, y vamos a una imagen que se llama entrada y salida del ventrículo derecho, en el cual vemos al centro de la imagen la válvula aórtica, del lado izquierdo abajo, la válvula
tricúspide, toda la parte de abajo es el ventrículo derecho, y hacia la derecha y arriba la válvula pulmonar. Podemos ver perfectamente bien el sitio de la comunicación interventricular, todo el ventrículo derecho, evaluamos forma, función, vemos el infundíbulo, inclusive podemos medir el gradiente si podemos alinearnos adecuadamente, las válvulas, tanto la tricúspide como la pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, y ya decía yo, la obstrucción y gradiente del tracto de salida del ventrículo derecho. Esta es particularmente una vista que no solo en el falot ayuda mucho al manejo hemodinámico del paciente, porque vemos claramente la respuesta a la administración de volumen sobre el ventrículo derecho y cómo se está comportando. Nos vamos un poquito más de grados, entre 85 y 110, casi todos al 90-95 grados, una vista bicabal en el cual podemos ver la punta de nuestro catéter central, ya sea por acceso vena cava superior o inferior, inclusive la canulación adecuada, la ubicación de las mismas y los flujos si ya estuviéramos en circulación extracorpórea. Vemos el septum interatrial, que esté íntegro. Vemos prácticamente en su totalidad la aurícula derecha y podemos evaluar la vena cava inferior y su índice de colapsabilidad, como ya lo decía Enrique. También nos habla de la respuesta a volumen. En el mismo medio esofágico, vamos a nivel de la aorta ascendente, en eje corto, ¿sí? Y vamos a ver una imagen un poquito compuesta, pero nos da oportunidad para revisar tanto el tronco de la arteria, desde la válvula pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar y ambas ramas. Esto podemos ver gradientes y flujo a través de ellas, inclusive medir el anillo pulmonar, evaluar valor Z y definir si hay algo que hacerse en ese anillo. Dentro de la vista medio esofágica podemos irnos un poquito al eje largo, avanzamos los grados, 120 y 160 grados, y podemos ver la comunicación interventricular. En la imagen de la derecha se ve perfectamente bien, la continuidad mitroaórtica en la previa, las válvulas mitral y aórtica, la morfología del ventrículo izquierdo perfectamente bien, y sobre todo la raíz aórtica. Podemos ver perfectamente bien también el grado de cabalgamiento de la aorta sobre el septum interventricular. Avanzamos algunos centímetros, depende de la edad del paciente. Nos vamos a un transgástrico y en el eje corto tenemos que hacer un poquito de anteversión de la sonda. Y en el eje corto, entre 0 y 20 grados, vamos a ver la morfología biventricular. Habitualmente el ventrículo izquierdo debe verse bien circular, con un aumento de la masa ventricular del músculo. En relación al ventrículo derecho, el ventrículo derecho se ve más como una C que abraza el ventrículo izquierdo. Sin embargo, en el falot podemos evaluar bien la hipertrofia miocárdica e inclusive podemos ver o buscar si existen comunicaciones interventriculares adicionales. Nos vamos a un transgástrico profundo y hacemos un eje largo que en lugar de avanzar la sonda muchos grados, nos dirigimos un poquito a buscar el tracto de salida del ventrículo derecho, que es el sitio donde mejor nos vamos a ubicar para evaluarlo. Y podemos medir el gradiente que hay hacia la válvula pulmonar, infravalvular, la válvula y hacia el tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Inclusive se puede medir muy bien el gradiente. Aquí está. Durante la etapa de circulación extracorpórea se evalúa habitualmente que el flujo de la bomba sea el adecuado, la aorta ascendente, y nada más. Generalmente desconectamos el eco para que no se caliente y lo volvemos a conectar y a prender justo después del despinzamiento aórtico. En este momento, algo que nos interesa de gran manera, pues es la de aireación de todas las cavidades. Llega a ser tan importante esta aireación que inclusive en algunos centros de otros países, el perfusionista tiene un monitor duplicado del eco junto al monitor de su bomba para poder estar observando y analizando que ya no tenga ni nada de aire las cavidades e iniciemos con el protocolo de destete. Habitualmente se hace en un medio esofágico 4 cámaras o también en un eje largo, donde podemos ver todas las burbujas que bajan a veces desde
la aurícula izquierda, atraviesan la mitral y empiezan a salir hacia la raíz de la aorta, donde está la cánula aspirando la raíz. La función ventricular empezamos a verla desde el momento en que comienza el latido, el latido espontáneo y la eyección a través de la válvula aórtica, casi siempre la mejor manera de verlo para analizar si ya estamos listos para salir es en el eje transgástrico, en el eje corto, y también en el eje largo, donde podemos ver absolutamente la gran mayoría de las paredes del ventrículo, tanto derecho como izquierdo. Para hacer las pruebas con reto de volumen justo antes del destete de la circulación extracorpórea, ya les decía hace un rato. A mí me gusta mucho hacerla en medio esofágico, entrada y salida del ventrículo derecho, se ve ahí donde evaluamos el ventrículo derecho, nos permite sobre todo en el falot ver la capacidad que tiene el ventrículo de recibir el volumen y a través de la medición de las presiones podemos evaluar cómo se está comportando. Podemos inclusive medir si existe un gradiente residual en el infundíbulo, con base en esto decidir si tenemos que hacer algo más. A nivel del ventrículo izquierdo, 4 cámaras es ideal para darnos una imagen clara, una representación clara del llenado de las cámaras y cómo es capaz este corazón de mover el volumen, ¿no? Post-bypass, ellos sugieren hacer lo que ya vimos, evaluar si no hay aire, los defectos ventriculares residuales, la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo a través de buscar la aceleración en este tracto de salida con estas vistas, la regurgitación pulmonar, ver qué tan severa es, y la disfunción ventricular. Absolutamente todos los protocolos de salida de circulación extracorpórea, al menos los que están publicados en revistas serias, comienzan con la evaluación ecocardiográfica. Es decir, para poder decidir cuál es el mejor momento para que el paciente comience a dejar la circulación extracorpórea, necesita una ventaneo, si le queremos llamar, o un análisis por eco transesofágico. No es intención de ninguno de los anestesiólogos, estoy completamente seguro de eso, de hacer un diagnóstico ecocardiográfico completo. Siempre me gusta mencionar que la ecocardiografía transesofágica transoperatoria es un monitor más para nosotros. Así como hemos ido agregando primero teníamos solamente el monitor de la máquina de anestesia con las presiones invasivas, la saturación, el electrocardiograma. Empezamos a agregar la espectroscopia, es el canal infrarrojo, luego agregamos el índice biespectral, podemos agregar ahora el Doppler transcraneal y asimismo el otro monitor que tenemos junto pues es el eco transesofágico. Nos permite a nosotros como anestesiólogos dar una asesoría completa y en el momento, ¿sí? Acerca de si mi paciente va a requerir o no más volumen, si va a requerir o no otro inotrópico, ¿sí? O un vasopresor. Y es entonces cuando se cumple el criterio o la definición de POCUS, ¿sí? Transoperatorio. Nada más que como somos medio fresas, pues lo hacemos con transesofágico. ¿De acuerdo? El POCUS para el anestesiólogo cardiovascular pediátrico es el eco transesofágico con las características que hemos revisado, ¿sí? Post circulación extracorpórea, pues vamos a evaluar lo que sucedió en la cirugía. Vamos a hacer una asesoría hemodinámica muy precisa, los defectos residuales. Si nosotros vemos comunicaciones interventriculares residuales, nos va a permitir ver, por ejemplo, en 4 cámaras, la localización y tamaño, la velocidad pico y el gradiente, y si tiene algunos otros cortocircuitos residuales. Y con gran precisión nos puede decir, este paciente necesitamos otra vez tomarlo en circulación extracorpórea, antes de pasar por damina, obviamente, pinzarlo e ir a corregir esta comunicación interventricular. Si tenemos obstrucciones al tracto de salida del ventrículo izquierdo, también nos permite identificar la localización, el tamaño, la velocidad pico y el gradiente. Si es mayor a lo permitido, pues bueno, regresar a hacer mayor resección. O inclusive, si consideramos que tiene una velocidad no tan grave
y que probablemente la obstrucción se haya incrementado por nuestro uso de inotrópicos, por ejemplo, de catecolaminas, pues entonces cambiar nuestro manejo anestésico justo en este momento, reducir las catecolaminas, continuar con los inodilatadores y a lo mejor probar con un beta bloqueador para darnos cuenta si esto va a ser suficiente para que el paciente continúe con el descete de la circulación extracorpórea o es capaz de dejar el quirófano en mejores condiciones. Si tenemos regurgitación pulmonar grave, pues nos permite también evaluar qué tan importante es y si es necesario o no hacer otro procedimiento en ese momento. Las consideraciones adicionales, como ya habíamos dicho, la función biventricular a través de los parámetros ya conocidos, la fracción de eyección, el MAPSE, el TAPSE, e inclusive podemos hacer strain con las plataformas un poquito más avanzadas, en los cuales nos va a permitir analizar pues un poco más completo el corazón con todos sus segmentos, hacer una función precisa y pues darnos una idea un poquito más clara de cómo va este paciente. El impacto observado en varias revisiones, pues nos dice que los defectos residuales diagnosticados fuera de sala de operaciones aumenta la incidencia de muerte relacionada a la reintervención. Es lo clásico que el paciente llega a terapia intensiva, se instala, ya tienen el eco puesto y el cardiólogo ecocardiografista hace el eco transtorácico y nos dice, ¿sabes qué? Tiene una CV residual importante y tenemos que regresarla. El hecho de haber sacado del paciente quirófano ya cerrado y volverlo a meter, pues bueno, aumenta en gran medida la morbilidad y la mortalidad. En otros estudios, el de Papagiannis, en 51 pacientes el 13% se reintervinieron dentro de quirófano. El análisis hecho por Chu, 41 pacientes, 3 de ellos ameritaron revisión inmediata. Y Yang, de 294 pacientes, en el 33% se detectaron defectos residuales, sin embargo, solo el 3% se reintervinieron. Entonces, con un paciente que nosotros hayamos detectado que tenga un defecto residual importante y que amerite revisarlo nuevamente antes de salir de quirófano o antes de revertir la heparina, es más que suficiente para demostrar que el eco transesofágico es útil. Las limitaciones en Fallot, la evaluación de las estructuras más anteriores, no son tan fáciles a veces de medir. La imposibilidad de alinearse con algunas estructuras, y esto siempre es de acuerdo a la disposición del corazón en el paciente. Y la mala interpretación de los hallazgos, bueno, llevan a decisiones erróneas. Por eso, cuando estamos en formación, yo lo hago siempre, si tengo una duda, le pregunto al que más sabe, ¿no? A todos nos ha costado una curva de aprendizaje importante. Y luego de la curva de aprendizaje viene la curva de confianza del equipo quirúrgico. Y ya después, cuando tienes más o menos un aprendizaje, dominas la técnica, haces las vistas, haces las medidas, el equipo confía en lo que haces, llega un paciente que dices, híjole, no estoy seguro. Y siempre se vale, por el bien del paciente, hablarle a alguien que sí esté, que sea un experto en esto, ¿no? Habitualmente lo que hacemos nosotros como grupo es que yo hago todas las imágenes, las grabo, si tengo dudas, se las mando al ecocardiografista que está viendo al paciente. Digo, ahora con las plataformas en los teléfonos celulares es muy fácil. Él a veces me dice, ¿sabes qué? Hace esto y lo volvemos a medir. Y si él tiene duda, viene a la sala de operaciones, hace la revisión y ya salimos de la duda, ¿no? Pero eso pues bueno, a ellos les reduce el tiempo de estancia en quirófano, ¿no? Y pueden hacer sus otras cosas. Gracias. ¿Alguna duda o comentario? Super Ros, muchísimas gracias. Pues no sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Seguro, seguro sí va a haber. Pues yo para iniciar creo que creo que ha sido un poquito difícil esa parte de la transición, ¿no? En el que el pensar o el saber que los instrumentos que a lo mejor nosotros o son propios de nuestra especialidad a veces deben de ser compartidos. A nosotros nos pasó a lo mejor de repente con el gran terreno que ha ganado la hemodinamia y de repente, si espérame, estos pacientes eran quirúrgicos, pero ahora lo hace hemodinamia, etcétera, etcétera.
Pero bueno, definitivamente el uso del eco en el posoperatorio, bueno, en la sala de cirugías, ¿no? Porque bien tú lo dijiste, y en nuestras instituciones nos presentan un caso que probablemente tiene ya 6 meses, un año, etcétera, y tenemos probablemente como la noción de las imágenes, pero yo creo que el hecho de tenerlas frescas antes de abrir la piel es un punto fundamental. Y bueno, definitivamente ya lo hemos platicado en su momento, ¿no? A la salida de la circulación extracorpórea, no solo es saber que la cirugía que nosotros realizamos está bien, que si tenemos que hacer alguna intervención o reintervención, pero pues también el manejo que se le da al paciente en los primeros minutos de la circulación extracorpórea creo que es fundamental para eso. Bueno, este es un instrumento importante. La verdad es que sí ha habido, y seguramente ustedes se han encontrado con esta situación en el que a lo mejor, no, espérame, esto lo tiene que hacer solamente el cardiólogo, solamente el ecocardiografista. Hay muchos centros en Estados Unidos donde el estudio lo hace realmente un técnico. Aquí lo importante es la interpretación y el uso que se le va a dar para como bien lo dijiste, la mejor evolución del paciente. Y bueno, hoy definitivamente este tema del heart team o del cardio team, eso es lo que debe de imperar, ¿no? O sea, dejar de lado un poco cualquier otra situación y más bien buscar todos la mejoría del paciente. De verdad es que muchas gracias a ambos porque es un panorama realmente muy amplio y que definitivamente tiene que venir a mejorar. Ahora el punto es, y bien lo decía Enrique, ¿no? Este entrenamiento que debe de recibir el equipo, creo que ojalá pudiera haber más opciones para que esto imperara, ¿no? Y así como ustedes, yo creo que también la terapia intensiva, etcétera, el eco sigue siendo un estudio fundamental, ¿no? Y bueno, ya cada quien, obvio en su área, le va a dar el uso y sobre todo también el conocimiento necesario para interpretarlo y que sea en pro del paciente. Felicidades a ambos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o duda o comentario. Sí, justo Charlie, nada más, la transición ha sido un poco complicada, efectivamente, porque aunque tengas un papel que te avale, que diga, soy anestesiólogo cardiovascular, y tengo este título de que hice eco, los primeros que reclaman son los cardiólogos, ¿no? Y bueno, a mí me ha pasado ya 2 veces en el hospital. Las 2 sondas neonatales las he estrenado yo. Y siempre los cardiólogos pediatras me dicen, piratón, pues está bien, no pasa nada. Por estrenarla no pasa nada, ¿no? Y al principio sí venía por ejemplo, venía la asistente y decía, doctor, ¿quién va a hacer el eco? Pues le das el lugar, le dices, pues es paciente del doctor, ¿no? El doctor fulanito de tal. Ah, qué bueno. Entonces hago las mediciones, hago las vistas, hago todo la revisión y me dice, oiga, ¿no va a venir el doctor? Sí, viene al ratito, ¿no? Y de pronto al quinto, al sexto estudio, pues ya no baja el asistente porque ya se da cuenta que el doctor no va a venir o baja con él, ¿no? Y primero los ecocardiografistas llegan, hacen toda la revisión y pues uno se queda al lado, ¿no? Y luego uno hace las mediciones y las compara con las que hace él y dice, bueno, no estoy tan mal, ¿no? Y luego el cirujano dice, espérate, hazlas tú y ya, prefiero que las hagas tú primero, nos vamos rápido porque si nos esperamos a que llegue, pues no. Y ya después, afortunadamente, el ecocardiografista dice, pues ahí hazlas, ¿no? Y me avisa si tienes dudas. Y eso, pues eso está padre porque al fin de cuentas el trabajo de día a día nos ha permitido ganar esa confianza para poder establecer por lo menos lo más frecuente, ¿no? Sí, definitivamente hay casos y diagnósticos en los cuales pues, está muy complejo y preferimos que lo haga alguien o que no somos tan hábiles para una patología específica y bueno, que lo haga el que lo tenga que hacer, ¿no? Pero sí es una transición. Creo que por ahí, Enrique, pasaron unos casos clínicos, no sé, si te los vas a pasar. No, está bien. Yo creo que el tema, pues se cumplió el objetivo, que mi objetivo fundamental era como bañar a todos de esta información. Hacerlo muy técnico hubiera sido un poco pues, complejo para todos, captar la atención de todos si lo hacemos un poco técnico. Pero mi pregunta era, ¿tienes un protocolo para cada patología diferente?
Esa sería como mi primera pregunta, o sea, un falot, alguna otra patología, Glenn, Fontan, los más chiquitos, un transpuesto. Y la otra pregunta es, ¿qué abordajes, yo que veo ahorita muchos de la terapia y que no los escucho hablar, qué abordajes sugieres de evaluación en la terapia? Esto es, síndrome de bajo gasto, ellos ya tienen el tórax cerrado, a lo mejor un abordaje transtorácico, pero encaminado en buscar qué les recomendarías. Fíjate que hay una cosa bien particular ahí. Todos los cardiólogos ecocardiografistas que aprenden eco transtorácico, pues a la hora que empiezan a migrar al tranceso, con las vistas y cosa, lo hacen muy rápido. Nosotros que yo aprendí primero el eco transesofágico, pues el eco transesofágico tiene la gran ventaja que metes la sonda y ahí está la vista, ¿no? O sea, no tienes que buscar ventanas y en un espacio intercostal o irte al otro o 2 centímetros para acá. Simplemente metes la sonda y lo primero que te encuentras es el corazón, ¿no? Y ya el chiste es ir averiguando de acuerdo al análisis estructurado, pues qué es lo que te toca encontrar. Específicamente, sí, justamente la doctora Wanda Miller y Pablo Mota tienen varias revisiones por patologías bien estructuradas donde ellos sugieren en este paciente qué debemos de buscar en el pre-bomba y en el post-bomba, ¿no? Ellos ya lo tienen, el plan de ellos era hacerlo con todas las patologías, no lo lograron culminar, pero justamente los dos participan en el último libro de Perrino, de eco transesofágico transoperatorio, y con toda esta parte y hacen un resumen del abordaje, ¿no? Al final, como lo mencioné hace un ratito, el objetivo no es hacer un diagnóstico similar al cardiólogo, al ecocardiografista. El objetivo es que responda las preguntas de las cuales el anestesiólogo, en este caso que es el encargado del manejo hemodinámico del paciente, necesita para conducir de manera adecuada el perioperatorio. Es decir, como tú bien lo dijiste, si tenemos un paciente que después del despinzamiento ya tiene un latido adecuado, pero está hipotenso, bueno, hay que ir a responder preguntas dicotómicas, que a fin de cuentas eso es el POCUS, ¿sí? ¿Le falta volumen? Sí o no. Y vemos el ventrículo derecho. Pasamos volumen. ¿Responde al volumen? Sí o no. ¿De acuerdo? Si responde al volumen y luego se vuelve a hipotensar, entonces medimos un gasto cardíaco, sacamos resistencias vasculares sistémicas y a lo mejor respondemos, ¿está vasodilatado? Sí o no. ¿De acuerdo? Entonces, es una estructura de POCUS ajustada al eco transesofágico perioperatorio en el paciente cardiópata. La gran ventaja que tenemos nosotros como anestesiólogos es que conocemos toda esta fisiopatología. Podemos dejar de lado el 80-75% de los diagnósticos del POCUS que no tienen nada que ver con el corazón, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a centrar en estas preguntas dicotómicas, en falla de bomba, respuesta a volumen y resistencias vasculares sistémicas, con base en el manejo que ya estamos dando. La terapia intensiva, la verdad es que no me quiero meter en problemas. Nosotros habitualmente cuando tenemos dudas en el manejo de estos pacientes también hacemos eco transesofágico, pero se lo dejamos al cardiólogo junto con el intensivista. Siempre estamos ahí y les ayudamos quizá en alguna toma de decisiones, pero, por ejemplo, la gran mayoría de los intensivistas pediatras que trabajan con nosotros en la posquirúrgica de cardio hacen eco, todos. Y entonces ellos, desde que llega el paciente, bueno, nosotros también lo hacemos, pero ellos, el análisis sistemático del paciente cuando llega a terapia intensiva comienza desde nervio óptico, si tiene fontanela abierta, hacemos el transfontanelar. Para eso sirven los equipos de mano, ¿no? Casi todo lo hacemos con el Butterfly. Y de ahí nos vamos a hacer el análisis ecocardiográfico y la respuesta a volumen en relación a los protocolos que ya existen, ¿no? Recomendaciones específicas, la verdad es que no las puedo dar porque deben de responder las preguntas que el que está a cargo del paciente se está haciendo. Generalmente el manejo de estos pacientes es tan dinámico
que no podemos quedarnos con un diagnóstico ecocardiográfico estático. Es decir, yo le estoy pasando un reto de volumen, a lo mejor de 10 mililitros por kilo de cristaloides, y tengo que evaluar si la respuesta a volumen es la que yo espero, ¿de acuerdo? Entonces, en eso se basa el POCUS específicamente en la respuesta a preguntas muy específicas, y sobre todo estas respuestas solo son dicotómicas, es decir, si responde o no responde. No responde, me voy para otro lado. Si responde, bueno, guío mi manejo por aquí y a lo que sigue, ¿no? Entonces es muy difícil que yo le diga al intensivista, oye, tienes que hacer esto y esto y esto y esto para ver si tu paciente responde, porque el manejo lo está conduciendo él, y eso él ya está pensando en lo que está sucediendo. Lo que sí hacemos habitualmente es que en la entrega del paciente al intensivista le decimos los hallazgos ecocardiográficos, es decir, se hizo esto, encontramos esto, en el postbomba esto, esto y esto, vi esto residual, estuvimos de acuerdo en que no tiene una relevancia hemodinámica, y entonces así sale, por lo menos para que ellos sepan que ya supimos que hay algo extra y que no vamos a hacer, ¿no? A fin de cuentas que cada quien, el que está a cargo específicamente del paciente, sea capaz de responder el manejo que ya está haciendo, ¿sí? Sí, y poder determinar si por ahí es, o hay que averiguar otra cosa. No sé si respondí las preguntas adecuadamente. Sí, muy bien, como siempre. Oye, la única duda que me quedó es, ahí está Alberto, que es mi maestro del eco transesofágico. Ah, ya se fue. Y estábamos haciendo el eco y yo saco al paciente de bomba o hago el eco. Ahí está Alberto. ¿Cómo le haces? Pues así, Aquí ando, justamente pasador. como lo dijiste. Alberto, muévele tantos grados, ahí estamos. Espérame que tengo que subirle, bajarle, así, ¿me explicó? Sí. O sea, sí necesitas toda esta experiencia de la movilización, ayuda obviamente. Sí, aquí sí se vale cargar a la Virgen y prenderle a los cohetes, porque la verdad es que es eso. O sea, muchas veces pasa que estás saliendo de bomba con un paciente inestable y te estás guiando con el eco, precisamente porque el paciente está muy inestable, y estás viendo, no sé, me imagino un neonato, un yatén, ¿no? 3,5 kilos, estás haciendo pruebas de volumen de 10 mililitros, ¿no? Déjale 10 mililitros. Y tienes que cuidar a la perfo, ya pasaron los 10 mililitros, ya pasaron. Ay, doctor, se me fueron 10 más, y ya viste cómo se dilató el ventrículo, ¿no? Y tienes que ajustar los inotrópicos, y tienes que pasarle un bolo de algo más, y dejas el eco tantito ahí. Entonces, yo creo que una de las mejores maneras es ponerte lo más cómodo posible con el eco. Lo que yo hago es, a la cabeza del paciente están los tripiés, mis bombas a la izquierda, y en el tripié, justo en el tripié de la derecha, donde está el cirujano, ahí está el eco, ¿sí? Porque ahí lo puede ver muy bien el cirujano también, si nada más voltea un poquito. Y arriba del eco tengo mi monitor, ¿no? Y junto al eco, abajo del monitor y junto al eco, tengo el ventilador. Entonces, si tengo que cambiar algo, con el eco en la mano derecha y la vista acá, modifico los inotrópicos del lado izquierdo. Puedo dejar el eco en la mano, agarrar un bolo, o sea, calcio, lo que tú quieras, lo puedo pasar y continúo con el eco. O acomodo el eco en las bases que trae el equipo, dejo la vista, con la mano izquierda estoy moviendo la sonda un poquito para ubicarme donde quiero, mientras estoy haciendo el resto del análisis de la ventilación y los inotrópicos y la salida de bomba, ¿no? Entonces, pues digo, sí está medio complicado a veces, pero sí se puede. Es cuestión de hacerlo, ¿ah? Hacerlo y hacerlo y hacerlo. De acuerdo. ¿Qué opinan los cardiólogos? Pues yo creo que sí es una cuestión muy necesaria, ¿no? Que yo creo que acá el sentir o la perspectiva puede ser todavía aquí en México muy personal, del hecho de que quién tiene que hacer el ecocardiograma, ¿no? Y
Y yo creo que esto se va, lo hemos comentado aquí, con intensivistas, otros cardiólogos, ecocardiografistas, y la verdad es que no es sencillo, pues también lo comentaba ahí con pasos. El hecho, yo creo que importante es buscar siempre la mejor evaluación del paciente, ¿no? Y el anestesiólogo, lo comentamos ahí siempre con pasos, necesita estar eh, la- al- con la información, como dice Rosenberg, en tiempo real, lo más definido o lo más detallado posible, ¿no? Para poder tomar decisiones, porque ahí prácticamente el anestesiólogo está a cargo del paciente y el manejo dinámico, hemodinámico, yo creo que sí es una cuestión que debemos digamos, mejorar esa comunicación entre anestesiólogo y cardiólogo. Y bueno, el expertise de de un ecocardiografista en el tranceso, a lo mejor aporta algunos detalles importantes para el anestesio, pero yo creo que para cuestiones ahí un poco más finas, ¿no? Pero volumen y respuesta a volumen, aminas, eso yo creo que es ya también parte fundamental. Y yo creo que es algo simultáneo, ¿no? O sea, tanto uno como el otro tiene que estar viendo la respuesta en tiempo real del paciente, ¿no? Entonces, ahí las maniobras también que ustedes comentan como cirujano, ¿no? Dale más o vacíalo, llénalo. Toda esa respuesta es muy dinámica. Yo creo que en conjunto, toda esa información es lo que te va a dar la pauta para la mejor salida de bomba, ¿no? Yo creo que es una tendencia mundial y cada vez más personal hace eco. No sé si decirle un ecocardiograma o visualización hemodinámica, ecofuncional. La verdad es que es una cuestión que se está dando mucho en todo el mundo, es un boom. La verdad es que sí es un poquito complicado la visión de los ecocardiografistas principalmente, sobre todo la renuencia de comentarlo así como le hice un eco o la información del eco. Yo creo que lo que, para cerrar la idea, yo creo que en lo que tenemos que centrarnos muy bien es de que tener todos muy claro, porque el cirujano también tiene muy claro qué hizo, qué le quedó duda, y nos debe de expresar eso, ¿no? En el momento de, a ver, focus en esto, focus en la válvula, focus en la cooptación, a ver, fíjate, en la tricúspide, en la salida, y a través de eso yo creo que podemos hacer, junto con el anestesio, un detalle anatómico y funcional óptimo para el paciente. De acuerdo, Beto. Y justamente, te voy a decir entonces, insonea al paciente. No, justo es eso. Por eso el término acuñado es POCUS, ¿no? Es Point Sí, of sí, sí, Care sí, sí. Ultrasound, ¿no? Y eso lo hacen pues, los urgenciólogos, los intensivistas, los internos, ¿no? Y justo por eso, de verdad, o sea, ahora que salió el Butterfly, la segunda versión, salió, no me acuerdo si fue UCLA, que a todos sus graduados les regalaron, la universidad les regaló un Butterfly, ¿no? Entonces, para que vayan ya aprendiendo desde graduados de medicina. Entonces, Como tu estetoscopio, ¿no? sí, exactamente. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. por eso yo me centré muy específico en responder las preguntas en relación al manejo hemodinámico del paciente que yo necesito, ¿de acuerdo? Y sí le puedo decir al cirujano, yo veo una CIB residual en este sitio y que mide tanto y que me está complicando la salida de bomba, ¿de acuerdo? Sí, ¿Tenemos claro. duda? Ok, ya que está el paciente en esas condiciones, vamos a preguntarle al ecocardiografista que nos saque de la duda para ubicarla precisamente, ¿no? Entonces, pues bueno, bien dices, es un trabajo en equipo, depende mucho en los hospitales, dependemos como anestesiólogos de que los ecocardiografistas nos dejen hacerlo, porque si no, no se puede, o sea, no puedes generar una curva de aprendizaje si no lo haces. Y pues bueno, lo que yo
cuando yo empezaba a hacerlos, pues era gracias a los buenos amigos ecocardiografistas que tengo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, con los adultos, yo también hago adultos y niños, pero me hablaban para ir a sedar un paciente adulto para un eco, y el ecocardiografista me decía, bueno, a ver, dime cuánto más le voy poniendo y tú vente a hacer el eco, ¿no? Y continuamos el estudio así, ¿no? Entonces empezaba a sacar las vistas, empezaba a sacar esto, empezaba a sacar lo otro, y poco a poco, pues bueno, ir ganando esa confianza, ¿no? Pero sí, no se trata de hacer diagnósticos, no se trata de quitarles esa precisión de obtención de imágenes y medirlas, sino, como les dije, es un monitor más para el anestesiólogo y nos permite la asesoría hemodinámica precisa justo en el momento en que la necesitamos, ¿no? Sí, de acuerdísimo, de acuerdo. Muy bien, Ross. No sé si hay algún otro comentario. Creo que el punto también importante, como dice Rosenberg, la rutina, ¿no? O sea, el protocolo, la rutina, el estar familiarizado con los cortes y demás, eso te va a facilitar mucho las cosas y, como decía, pues es cuestión de tiempo el hecho de que estar practicando, sacando los cortes y con eso obtener una expertise suficientemente necesario para tomar decisiones ya con la información que tú aportas, ¿no? De acuerdo. Y sí, y bueno, la gran recomendación sería una formación formal, ¿no? Sí, Una claro. enseñanza formal, porque sí está padre que me diga mi cuate cómo se le hace y la saco, pero justo en ese punto es donde vienen a veces los errores de interpretación, ¿verdad? Híjole, es que yo me acuerdo que así le hacía y así lo saqué y me dio esto y la verdad es que no lo tenía, ¿no? Entonces, nosotros como parte de la Sociedad de Anestesia Cardiotorácica hemos estado tratando de empujar. Lo único que tenemos que hacer es juntar nuestros casos y presentar el examen de certificación de la ACE, ¿no? De la Sociedad Americana de Ecocardiografía, porque es lo que ellos tienen ya la figura de ecocardiografía para el anestesiólogo. E incluso hacen un examen de certificación para eco transesofágico como tal, transoperatorio. Pero si nosotros juntamos, nos ponemos a estudiar, se nos quita la flojera, juntamos nuestros casos, el protocolo que te exige, vamos, presentamos el examen y si demostramos que tenemos esa misma competencia, pues entonces estamos demostrando que tenemos una enseñanza formal y que los resultados son competentes, ¿no? Y ni siquiera es, como dicen por ahí, para cobrar el eco transesofágico transoperatorio, ¿no? Es lo que menos nos interesa. Realmente es para que el equipo con el que estamos trabajando esté seguro que lo que nosotros estamos haciendo esté bien hecho. Y con eso es más que suficiente. De acuerdísimo. De acuerdísimo. Muy bien. Pues creo que no sé si haya alguna otra pregunta, duda. Debemos decir, la verdad es que muchísimas gracias a ambos, Enrique, Ross, nuevamente siempre es un gusto escucharlos y súper, súper productiva. Quique, no sé si quieras concluir con algo. No, estoy totalmente de acuerdo. Es un proceso que nos va a llevar tiempo. No sé cuánto tiempo le llevó a Ross tanto esa curva de aprendizaje, ese dominio, esa confianza hacia él mismo y luego de su equipo. Pero yo creo que no hay de otro. O sea, tenemos que llegar a un punto muy parecido a ese en algún momento, ¿no? Y con esa confianza de tener mejores resultados y que les sirva, eso que dijo al último es fundamental. O sea, a veces necesitamos como anestesiólogos más datos para tomar decisiones que otros datos, pues utilizando el eco, ¿no? Y para ustedes, y para la perfusión, y para el cardiólogo. Entonces, yo creo que con eso nos vamos a quedar, que eso es un buen reto que tenemos que llegar. Es una meta más que un reto. De acuerdísimo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ross, otra vez, gracias por estar con nosotros. Gracias, Quique. La próxima semana me toca a mí presentar
la sesión. Yo creo que vamos a hablar de el riesgo que implica la cirugía cardíaca y la circulación extracorpórea en el recién nacido prematuro. Hoy como que la tendencia de la cirugía neonatal correctiva ha ganado mucho terreno, pero también habrá que ver cuáles son esos riesgos. Entonces nos vemos por aquí la próxima semana. Les hago llegar los artículos en breve y nuevamente muchísimas gracias por su atención y su conexión el día de hoy. Que tengan buenas noches. Gracias, Rob. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.